agradeciendo el favor de su sintonía hoy, en esta noche lluviosa por demás, Sandy, de 18 de octubre. Estamos dándole la más cordial bienvenida a su programa A la Medida. Qué placer, qué gusto, como siempre, todas las noches poder saludarte, Sandy. Gracias, Julio, muy buenas noches. Gracias a ustedes por honrarnos con su sintonía y de esta forma ser parte de ese análisis que tenemos preparado para ustedes. Temas que por demás están generando cierta polémica que usted no se puede perder. ¿Qué te parece si iniciamos y conocemos nuestros titulares? Me parece bien. Veamos los titulares. Cambios al financiamiento electoral. Diputados hicieron reformas al Código Penal. Le tenemos los detalles y el análisis de las modificaciones. ¿Se debe temer a las advertencias de Trump? ¿Son amenazas reales o simplemente palabras vacías? La respuesta a estas preguntas puede tener importantes consecuencias. Tras las amenazas, felicitaciones. En su cuenta de Twitter, Trump le agradeció a México por llevar a antimotines a la frontera con Guatemala. ¿Qué hacer con los hondureños que se queden en el país? Le explicamos cuáles son las consecuencias y responderemos si estamos preparados para enfrentar la situación. Cumbre de Seguridad Social. Ministros de Trabajo y representantes del Seguro Social de los países de la región se unen para compartir ideas. Elegirán al nuevo Contralor General de Cuentas. La Comisión de Postulación definió el cronograma que servirá para seleccionar a los aspirantes. Las autoridades del Banco de Guatemala esperan que no se concrete la suspensión del apoyo económico de Estados Unidos, tal como lo indicó el presidente Donald Trump. A la fecha, Estados Unidos es el principal inversor y socio comercial de Guatemala. La suspensión de apoyo en diversos proyectos incidiría en la economía. Y definitivamente, Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. Y es uno de los principales países que tienen inversión extranjera directa en Guatemala. Sí, lamentablemente la crisis migratoria que está experimentando Honduras en este momento, pues ha hecho, que se anunciara la posibilidad de poder recortar alguna ayuda a estos países. Tal vez lo que está más inmediato es el apoyo que han recibido los países del denominado Triángulo Norte, Guatemala, El Salvador y Honduras, mediante la iniciativa esta de la prosperidad, ¿verdad? Pero, repito, yo creo que esperemos que ese tema se resuelva y que pues no se llegue a tomar medidas de hecho. De enero a junio, el Banco de Guatemala reportó más de 490 millones de dólares en inversión extranjera directa. De 2015 al 2018, el país norteamericano ha destinado más de 2.600 millones de dólares en asistencia al Triángulo Norte Centroamericano. En tanto, el presidente de la República, Jimmy Morales, se refirió a la caravana de migrantes que pasa por suelo guatemalteco y también la advertencia del presidente de los Estados Unidos en relación a retirar la ayuda económica a los países del Triángulo Norte. Nosotros como país, en el plan de la Alianza para la Prosperidad, ustedes lo pueden ver en la presentación de nuestros planes, hemos invertido cerca de 2.000 millones de dólares. Y eso ustedes lo pueden ver dentro de nuestro presupuesto y dentro de nuestra priorización en base al plan de la Alianza para la Prosperidad. En realidad, del aporte que se espera de Estados Unidos, todavía ni Honduras, ni Guatemala, ni El Salvador ha recibido ese aporte. Un solo centavo no se ha recibido. Ahora bien, repito, todos los participantes y líderes que estamos en estos planes, lo que debemos hacer es ir cumpliendo las condiciones que están en el plan y después el plan habrá que evaluarlo. Así es que no me puedo referir directamente a qué dijo
o quién lo dijo, sino qué es lo que nosotros tenemos que hacer y cómo lo debemos hacer. Es un reto altísimo el que estamos enfrentando, pero creo que si todos ponemos de nuestra parte podremos encontrar soluciones, como decíamos hoy, sostenibles a futuro. La pregunta usted la vio, si se debe de tener o tomar alguna situación ante las amenazas de Donald Trump. La respuesta es sí, por supuesto, y cómo no. Vamos a explicar por qué se deben de tomar en serio estas amenazas del presidente estadounidense Donald Trump. Estados Unidos, para empezar, es el principal cooperante y además es el principal socio comercial de Guatemala. Ojo, no solo de Guatemala, también de los países centroamericanos y particularmente de los 3 países del Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador. La política que ha venido siendo manifiesta a lo largo de este gobierno republicano de Donald Trump es no permitir la migración ilegal y además ustedes conocieron en los últimos meses y acá en La Medida hicimos los análisis en su momento, la política llamada tolerancia cero, la cual precisamente es una clara muestra de cómo piensa la administración de Donald Trump, de cómo actúa y de cómo por eso ha mandado esos mensajes tan contundentes que casi rayan en ser una amenaza, ¿no? De quitar directamente a todos estos países, Honduras, El Salvador, Guatemala y México incluido, el tema de la cooperación estadounidense. Julio, derivado entonces que Donald Trump cuando dice algo lo hace. Es correcto. ¿Cómo ves tú este tipo de mensajes que ha enviado de retirar la ayuda económica? ¿Sabe dónde golpear a los países del Triángulo Norte? Sabe dónde hacerlo, sabe dónde puede llegar a doler en función primero, obviamente, de lo que él es el cumplimiento de su promesa de campaña. Te recuerdas que siempre fue bastante duro con el tema de las migraciones, pero luego ahora está tratando precisamente, primero en la parte diplomática, en las reuniones que hemos visto, de controlar el tema de las migraciones ilegales y sorprendidos todos, ¿no? Porque inclusive creo yo, los mismos hondureños, guatemaltecos, estadounidenses, mexicanos, todos nos sorprendimos con esta caminata que lleva ya 6 días precisamente, ante la cual la postura del gobierno estadounidense ha sido muy clara, muy tajante y muy contundente. Sabemos, porque todos sabemos y estamos conscientes de los problemas que tenemos nosotros como países del Triángulo Norte, de la falta de oportunidades. Sabemos que las migraciones también es una especie de un derecho, ¿no?, de las personas, el querer buscar una mejor posición y un mejor futuro para los hijos. Pero lo que está tajantemente diciendo Donald Trump en primera instancia, ratificado por su vicepresidente y obviamente pues por los comunicados que hace su gobierno de manera oficial, muy coherente lo que decía el embajador Arriaga, radicado aquí en Guatemala, el embajador estadounidense, en cuanto a que simple y sencillamente no se les va a dejar entrar a Estados Unidos. Mira, tomando las cosas así hay que ser claros y realistas. Sí, Estados Unidos tiene el poder de hacer este tipo de acciones, de retirar el aporte económico. Total. Y para ellos no hay repercusiones. Pero ¿qué repercusiones podría traer para países del Triángulo Norte, como nosotros, por ejemplo? Para ellos no hay ninguna repercusión, tú lo has planteado de una manera correcta y exacta. Para nosotros sí, porque los países tercermundistas terminamos siendo nosotros, los países codependientes, lamentablemente, y esto así es, me refiero en cuanto a todas las ayudas que nos vienen, no solo de Estados Unidos, porque vienen de la Unión Europea, los préstamos también que nos da BID, Banco Mundial, pero como Estados Unidos es el mayor socio, claro. Y recuerda, Sandy, una situación, terminamos siendo la última frontera, o mejor dicho, la frontera sur, la primera frontera en cuestiones de seguridad para los estadounidenses con estas políticas, y terminamos siendo, pues, por nuestra posición en lo geopolítico y en lo geoestratégico, naciones que estamos completamente condicionadas por lo que dice Estados Unidos, nos guste o no nos guste, porque así es como funciona. Y no solo nuestras naciones, esto pasa con otros países y pasa en otras latitudes, Sandy, hay que recordar el área de influencia de los rusos, ¿verdad? Tanto en Europa como en Asia, el área de influencia de los chinos, que se están queriendo expandir y extender por el mundo. Esto hacia
ha funcionado siempre. Julio, hay otra información que tenemos para poder Claro. ampliar este análisis, por favor. Claro, Sandy, te agradezco muchísimo, es completamente cierto. En esta otra información que les vamos a compartir, tenemos que tener claro que las acciones de Donald Trump muestra que está cumpliendo con lo que en su momento le ofreció al electorado estadounidense en su campaña. No es conveniente estar en contra de Estados Unidos, ya que somos parte, como lo estamos analizando con Sandy acá en esta noche, de su esfera de influencia. Estamos en su entorno, tanto en lo geoestratégico y también en lo geopolítico. En materia de seguridad, terminamos constituyéndonos en esa primera frontera, en esa barrera natural de Estados Unidos. Sin embargo, Donald Trump y los republicanos están caracterizando a esta caravana que surgió el fin de semana recién pasado como un ataque y como un embate en contra de los Estados Unidos para su seguridad. Un término tampoco adecuado, esto sí hay que decirlo, porque tampoco es que son todos delincuentes los que están yendo en esa caravana. No, habrán algunos, pero no todos, ¿verdad? Aunque Trump tiene el derecho a defender su país. Y cuando te digo que habrán algunos es porque también ya en las primeras situaciones documentadas se ha podido establecer que hay personas que van en esa caravana, pero serán pocas quizá, que están vinculadas con algún antecedente penal o vinculadas directamente a una de las dos maras existentes. Pero también sí me parece muy duro el criticar por parte de Donald Trump como delincuentes a estas personas. Son migrantes. No puedes generalizarlo. No puedes generalizar, es cierto, Sandy. Julio, Guatemala ha tenido últimamente buenas relaciones bilaterales con Estados Unidos. Así es. ¿Esto podría haberse afectado, derivado entonces que se le ha dado apoyo a los hondureños en su paso por nuestro país? Podría haberse afectado definitivamente, sobre todo porque, como tú bien lo has dicho, en estos últimos tiempos ha habido una buena relación entre estados, el estado guatemalteco y el estado estadounidense, sobre todo con este gobierno republicano al frente de Donald Trump. Y lo hemos visto cuando han manifestado su apoyo en temas sensibles para Guatemala, en cuanto a que han ofrecido poder todavía dar su ayuda para temas como el combate a la corrupción, como el combate a la impunidad, en temas como la lucha contra el narcotráfico, en temas como el combate a otros delitos como la trata de personas. Sin embargo, este tipo de situaciones yo creo que sí por lo menos tienen que ser una advertencia. ¿Sabes por qué? Porque los tweets que ha posteado básicamente Donald Trump han sido bastante duros, en los cuales ha mostrado precisamente el disgusto de él, que termina siendo el disgusto del gobierno estadounidense, ¿no? Por supuesto. ¿Qué le podría esperar a los hondureños que, por cierto, algunos ya casi están por cruzar la frontera entre México y Estados Unidos, y muchos están llegando precisamente a esa frontera entre Guatemala y México? En realidad son muchos peligros los que han tenido que enfrentar y los que les faltan todavía. ¿Pero qué les podría esperar entonces? Aquí es donde viene la consecuencia para Guatemala, fíjate, Sandy, porque México sí ya mandó un dispositivo de militares, es más, de antimotines inclusive, ¿verdad? Y es más, Donald Trump felicitó al gobierno mexicano por eso. ¿Qué es lo que va a pasar? Fuera de que a muy pocos se les va a dar alguna visa, tal vez humanitaria, por el tema del asilo, los hermanos hondureños, muchos de ellos tendrán que regresar del territorio mexicano. Algunos regresarán a su país, pero muchos quedarán en Guatemala, y es ahí donde vamos a empezar a ver las verdaderas consecuencias que va a tener este éxodo masivo de hondureños para nuestro país. Pero por el momento vamos a dejar el análisis ahí, si te parece. Así es momento de hacer una pausa. Por favor, quédese con nosotros. Somos a la medida. Venga, Maxi, despecha. Con nosotros. Esté atento a estos cambios que ha realizado el Congreso. Hoy aprobó con 89 votos a favor y 2 en contra las reformas al artículo 407N del Código Penal sobre el tema de financiamiento electoral ilícito. La reforma agrava las penas para la persona individual o jurídica que aporte, reciba o autorice recursos para el financiamiento de organizaciones políticas, procedentes del crimen organizado, lavado de dinero, entre otros. La sanción es de 4 a 12 años de prisión inconmutables y una multa de 200 a 500 mil quetzales. El artículo anterior establecía de 2 a 5 años y una multa de 20 mil a 100 mil quetzales.
Además, se añadió un artículo nuevo, siendo el 407ñ, sobre el financiamiento electoral no registrado. A quien consienta o reciba aportaciones para actividades de campaña electoral y no las reporte para su registro contable, será sancionado con 1 a 5 años y una multa de 20.000 a 100.000 quetzales. También para quien aporte sin acreditar su identidad será sancionado con prisión de 1 a 5 años y una multa del 100% de la cantidad no registrada. Además, no podrá ser contratista y proveedor del Estado en un periodo de 5 años. El decreto 23/2018 entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial. En cuanto a la aprobación de las reformas al 407N del Código Penal, los congresistas dijeron que actuaron de acuerdo con la sentencia de la Corte de Constitucionalidad. Recuerde usted que hicieron algunas recomendaciones. Cuando en una sentencia de la Corte de Constitucionalidad prácticamente se nos conmina, aunque usan la palabra exhortar, pero está dentro de la parte resolutiva de esa sentencia a hacer las cosas. Y utilizando la sentencia de la Corte de Constitucionalidad, esta dice que se hace menester traer a cuenta ya sentencias anteriores de ellos con respecto a que las normas penales y su aplicación deben ser justas y racionales. Esta Corte encuentra que aun cuando la lesión al bien jurídico tutelado, igualdad de condiciones de participación política y transparencia en el proceso electoral son diferentes, el legislador les atribuyó idéntica pena, dice la Corte. Este principio implica que en el derecho penal constitucionalizado no pueden existir normas que tipifiquen delitos sin fundamento alguno ni penas excesivas que resulten innecesarias, dice la Corte. Vea, en primer lugar, se hizo en cumplimiento de una sentencia de la Corte de Constitucionalidad. El delito, como estaba tipificado en el Código Penal, sobrepasaba y violentaba derechos. Yo creo que incluso nos quedamos muy cortos porque efectivamente se tenía que modificar ese delito y las conductas típicas antijurídicas debían de haber sido claras y precisas y circunstanciadas. Sin embargo, pues fue aprobado algo que sí, efectivamente, por lo menos sí aclara un poco los términos de la responsabilidad penal y de las sanciones. Todos hemos actuado conforme a la resolución dada por la Corte de Constitucionalidad, en virtud que había que reformar ese artículo en el sentido que la Corte de Constitucionalidad no lo pidiera, y lo hicimos manteniendo los principios, especialmente el de proporcionalidad. Así es que nosotros aquí no estamos apadrinando ni consintiendo a ningún corrupto. Endurecimos la pena para todos aquellos que incurran en financiamiento electoral ilícito. Entiéndase que el financiamiento electoral ilícito venga de una fuente naturalmente ilícita. Así es que todo aquel que la hace la tiene que pagar. Partamos de la base que estas reformas que hizo hoy el Congreso tienen una situación de obediencia a una resolución de la Corte de Constitucionalidad. ¿Cuáles fueron esos cambios? El artículo 407N del Código Penal, que se refiere al delito de financiamiento electoral ilícito. En este sentido, lo que hicieron los diputados fue aprobar las reformas a este artículo 407N, segundo párrafo del Código Penal, donde se establece una pena de 4 a 12 años de prisión inconmutables por el delito de financiamiento electoral ilícito. A la vez se establece una multa de 200 a 500.000 quetzales. Entonces partamos que en obediencia a lo que fue una disposición en resolución de la Corte de Constitucionalidad, claro, se empieza a poner orden en este tema del financiamiento electoral ilícito, ¿no? Y lo primero que se hace es ampliarlo en este artículo 407, volviéndolo un delito inconmutable, porque de los 4 hasta 5 años se puede conmutar, pero como ahí queda dicho ya y está así establecido que no lo vas a poder hacer y se amplía hasta los 12 años y se pone una multa que puede llegar hasta el $500,000 de quetzales, parece ser una situación adecuada a los tiempos actuales en Guatemala. Julio, para poder aclarar entonces por qué se toma en cuenta esta recomendación de la Corte de Constitucionalidad, quiero que nos vayamos precisamente al motivo por el cual entonces la Corte hace la recomendación. Lo que pasa, claro que sí, Sandy, es de que en el tema del financiamiento
financiamiento electoral ilícito ha habido, si bien está regulado, una gran laguna, pues no legal, pero sí un gran vacío en cuanto a la interpretación misma. Por eso el Congreso de la República, cuando retoma este tema de la reforma específica de este delito, hace la consulta a la Corte de Constitucionalidad, y la Corte de Constitucionalidad dice: aquí hay que dividir el delito del financiamiento electoral ilícito en 2 etapas. Uno de manera general, genérica en este caso, donde primero se vuelve un delito inconmutable y la pena se endurece, pero luego la información que vamos a dar ahora a continuación, donde es que fíjate, Sandy, que antes el único responsable de este delito de financiamiento electoral ilícito terminaba siendo el secretario general de los partidos políticos. Ahí es donde obedece esta recomendación de la Corte de Constitucionalidad, porque, señores, no solo los secretarios generales son los que tienen esta situación, es más, muchas veces ni se enteran de quiénes están recibiendo dinero. En esta otra información, que es lo complementario, por favor, Sandy, para contestar como debe ser tu pregunta, se creó el financiamiento electoral no registrado, también como recomendación de la Corte de Constitucionalidad. Dice que este delito se va a constituir al financiar actividades permanentes o de campaña electoral. Y ojo, aquí está el gran cambio: el responsable ya no necesariamente solo el secretario general de los partidos políticos, cualquiera será quien consienta o reciba las aportaciones. Se fijó entonces ahora, Sandy, una pena que va de 1 a 5 años de cárcel, que en este caso sí puede llegar a ser conmutable, y además una multa que va de 20,000 a 100,000 quetzales. Ahí está la diferenciación y separación que ahora se está haciendo para personificar, es decir, personalizar en este caso quién es el verdadero culpable de recibir dinero para la campaña, en todo caso, y de no reportarlo y registrarlo como debe ser. A mí me parece positivo. Por supuesto. Para finalizar y de forma breve, Julio, ¿va a mejorar el sistema político este tipo de reformas? Todo lo que venga a transparentar los procesos de financiamiento de los partidos políticos, Sandy, va a venir a ayudar precisamente a eso, a hacer un proceso más transparente. Gracias. Ahí el análisis y los puntos que tiene que considerar de estas modificaciones que el Congreso realizó. Ahora continuemos con otras noticias. Ministros de Trabajo de la región iberoamericana y representantes del Seguro Social de dichos países inauguraron este jueves la 10ª conferencia de ministros de Trabajo y también en Seguridad Social bajo la temática Empleo decente, incluyente y sostenible. Según la secretaria de la Organización Iberoamericana de Seguro Social, solamente 6 de cada 10 personas tienen un seguro social a nivel regional. El empleo decente y sostenible incluye un empleo que garantice su salud con la asistencia de los seguros sociales, y este es el principal reto para los países de la región iberoamericana. Y atender las demandas en términos de servicios y empleos de calidad para los países de la región. A pesar de los esfuerzos conjuntos y particulares de cada país, aún no logramos satisfacer las necesidades de cobertura en seguridad social ni garantizar su sostenibilidad. Seguimos presentando altos niveles de desigualdad a pesar de los avances positivos generados por los pisos de protección social impulsados por la OIT, y aún quedan amplias brechas en términos de cobertura e informalidad. Por su parte, el presidente de la República anunció una estrategia con autoridades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social que buscará ampliar la cobertura en este servicio del país. Nuestro Instituto Guatemalteco de Seguridad Social les va a contar, si en algún momento tiene la oportunidad, de el gran reto que tenemos nosotros, de una propuesta que él ha hecho y que creo que va a llevar bastante tiempo, en la universalización del seguro social en nuestro país, dado que hasta este momento creo que menos de un 20% de la población cuenta con ese seguro social. Aún cuando en todos nuestros reportes macroeconómicos solo tenemos el 3% de desempleo. Como que no cuadra el número. Si solo tenemos el 3% de desempleo, ¿por qué tenemos un 80% de la población que carece de seguro social? Y es porque tenemos mucho emprendimiento informal, tenemos mucha gente que se autoemplea, pero no ha logrado ver hacia el futuro, y definitivamente al no provisionar tenemos problemas con nuestra vejez. Otro de los retos es mejorar el trabajo en la población juvenil en los países, a lo que el ministro de Trabajo, Gabriel Aguilera, señala que con la implementación de programas de apoyo a jóvenes que buscan incluirse al mercado laboral, se podrá reducir las brechas. La Política Nacional de Empleo Digno, que fue lanzada en el año 2017, la Política Nacional de Empleo Digno es 2017-2032, abarca 4 grandes ejes: la generación de empleo, el desarrollo del capital humano,
una generación de un ambiente propicio para los negocios y el tránsito a la formalidad. Y estos grandes 4 ejes se derivan 16 acciones prioritarias. Esta política fue lanzada ya por este gobierno en el año 2017, como les comentaba, y si ustedes ven es una política que marca un plazo de 15 años. Esta política va de la mano tanto del Plan Nacional Catún como de la Política Nacional de Competitividad y de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces todas son políticas integrales y, como les mencionaba, no deben ser únicamente políticas de gobierno. El reto es que logremos que estas políticas sean de Estado. Las conclusiones y recomendaciones obtenidas de esta reunión serán presentadas el próximo mes en la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado para plantear soluciones prontas. Sandy, ¿te puedo dejar plantear una pregunta? ¿Qué hacer con los hondureños en esta caravana de migrantes que se queden aquí en Guatemala? No se puede perder ese análisis después de la pausa. Fue marcado, pero también a lo largo de este camino han encontrado diferentes problemas. Avanzan lento, pero con pasos seguros. Pese a las advertencias del gobierno de los Estados Unidos de que el viaje migratorio de los hondureños será un fracaso, la caravana de migrantes avanza con pasos lentos, pero firmes. El grupo de indocumentados que intenta llegar a la tierra de las oportunidades sigue su camino, pero de manera dividida. Algunos siguen al oriente del país. Una buena cantidad atravesó esta tarde la ciudad guatemalteca y se dirige rumbo a la frontera de México. Quienes llegaron a San Marcos cruzaron hoy la frontera en el río Suchiate en medio de un fuerte contingente policial y militar que desplegó el gobierno de México en la frontera. Más tarde se registró un enfrentamiento en Ciudad Hidalgo entre los indocumentados y las autoridades mexicanas. El objetivo de los uniformados era frenar el paso de los hondureños, pero ninguna autoridad policial, y mucho menos las intimidaciones del gobierno de Trump, han logrado parar la crisis humanitaria. Hoy se cumplieron 5 días desde que miles de personas de escasos recursos iniciaron este viaje teniendo como objetivo un solo sueño: llegar a los Estados Unidos. Sin embargo, es importante resaltar por el territorio nacional, la caravana cobró fuerza y más personas se sumaron al trayecto peligroso. Es importante mencionar que Donald Trump también amenazó a través de sus redes sociales que si el gobierno de México no logra frenar a los indocumentados, su gobierno enviará a las fronteras de los Estados Unidos a los militares para detener a toda costa el avance migratorio. Fuera de la parte humana, de la cual nosotros no nos apartamos, ahí está la verdadera situación. ¿Qué hacer con los compatriotas hondureños que se queden, verdad? Ese es el verdadero problema de este movimiento migratorio en esta circunstancia. Es la situación que al final de cuentas va a afectar particularmente a los guatemaltecos. Este grupo, recordemos, salió de Honduras, algunos cruzaron por El Salvador, otros por nuestro país, se dirigen a México y Guatemala es el país que se va a ver en todo caso más afectado ante esa situación. Porque aquellos hondureños que no puedan ingresar a México o no puedan y no quieran regresar a su país, de manera natural, particularmente se van a quedar aquí en Guatemala. Primero que están buscando una situación diferente para su vida, para la de sus familias, para la de sus hijos, y otra, yo creo que también ellos se dieron cuenta de la calidez, de la solidaridad que tiene el guatemalteco, pero ojo, esa calidez y solidaridad ante una situación humana como esta. Pero si nosotros ya tenemos nuestros propios problemas, no hay empleo suficiente, no hay condiciones suficientes, no está toda la oportunidad tan desarrollada, y esto se nos puede incrementar en ese frágil y débil tejido social guatemalteco que todavía tenemos. Por supuesto. Julio, lo que nos ponemos a pensar es que en realidad no se sabe al final cuántos hondureños son los que van a formar parte de esta caminata, de esta caravana migratoria, porque correcto, hablamos entonces 5 días desde que iniciaron. Algunos ya están por cruzar la frontera entre México y Estados Unidos. ¿Y cómo ya se encuentran en el territorio. Exactamente. También otros están esperando, otro grupo está esperando cruzar la frontera entre Guatemala y México. Así es. Otros que vienen precisamente incorporándose, ya desplazándose a territorio guatemalteco. Son distintos grupos y masivos. Mira qué bien lo estás definiendo, porque una de las características que tiene esta caravana finalmente es que ya no es una caravana, es un pequeño cúmulo de grupos dispersos. Bueno, pequeño por decirlo, lo que empezó entre 1.500, 2.000 y que para el lunes eran 3.000, hoy ya sabemos con las cifras de la Casa del Migrante guatemalteco que han sido más de 5.000. Los que se han atendido hasta el momento. Los que se han atendido hasta el momento, Sandy, y sabes que las mismas personas que vienen dentro de la caravana dicen, mire, calculamos entre
entre 10,000 y 15,000. Y no sabemos si de pronto pues siguen todavía saliendo y organizándose para llegar acá. Esto es dramático, ¿no? Por supuesto, y dentro de algunas entrevistas que nuestros compañeros periodistas realizaban, sí, algunos hondureños decían que, bueno, ¿qué pasa si no los dejan pasar a México o a Estados Unidos? Bueno, nos quedamos en Guatemala, nos han recibido muy bien, nos podríamos quedar por aquí. Una cosa es ser hospitalario y otra cosa sí ya sumar más número de personas también con necesidades, Julio, porque Guatemala necesita de trabajo, Guatemala tiene diferentes necesidades al final, entonces sumar este grupo de personas no es por ser malas personas, pero en realidad sería entonces una crisis. No es por ser malas personas, es por ser absolutamente objetivos como hay que ser siempre. Claro. A ver, si ya lo hemos dicho aquí en otras ocasiones en A la Medida, que por cada puesto de trabajo que se le da a un guatemalteco, hay otros 200 guatemaltecos que se quedan sin ese trabajo. Imagínate ya en un número de 3,000, 5,000, 10,000 o 15,000 personas más, en este caso pues de origen hondureño, que se vengan a sumar a esa búsqueda de trabajo, y tú lo perfilaste de una manera excelente. Pues una cosa es la hospitalidad y lo bueno que puede ser el guatemalteco para estas crisis humanas de todo tipo, pero la otra es que si al final de cuentas se quedan en Guatemala y terminan no encontrando tampoco las oportunidades que ellos querían aquí en nuestro país, de algo tendrán que sobrevivir. Pues algunos me imagino que lo que encontrarán será la forma fácil, que es delinquir, y ese es el análisis que hay que hacer. Julio, algunos planteaban la posibilidad de que Guatemala, si se daba el caso que México no los dejara ingresar, que Estados Unidos también se negara, obviamente, que Guatemala les otorgara una visa de trabajo. ¿Es posible poder realizar esto? Y aparte de eso, de que es posible, ¿es viable poderlo hacer? A ver, muy bien. Me gusta que hayas dividido la pregunta así. De ser posible, en lo legal, sí. Es más, les podemos dar el estatus de asilados, si así lo requiriesen. Pero la cuestión es qué tanta probabilidad tenemos de realmente brindarles las condiciones que ellos merecen y necesitan. Creo que en este instante no lo tenemos. Sea como sea, Sandy, creo que estamos viviendo una situación muy difícil. Para terminar, ¿te parece? Vamos a proyectarle a usted en pantalla una última información para ir concluyendo este tema. Impactarán definitivamente en el sector laboral, en el sector económico y en el sector de seguridad de Guatemala, también en otros sectores como el sector de salud. Guatemala los ha apoyado, como bien decía Sandy Monroy, hasta el momento, pero el país nuestro tan lindo no está listo, de verdad, no está listo para hacerse cargo de ellos en la dimensión que ellos lo necesitan. Ha existido una ayuda espontánea a los guatemaltecos, pero hoy lo que en su momento era una crisis humanitaria de hondureños se puede volver una crisis de todo tipo, social e inclusive de seguridad para los guatemaltecos. Bueno, ahí está el análisis de este tema. Por supuesto, vamos a continuar hablando porque esta situación no ha finalizado y recordemos que hay varios grupos que todavía están buscando llegar a Estados Unidos. Hablemos de otro tema. La Comisión de Postulación para el Contralor General de Cuentas definió el cronograma que servirá para seleccionar a los aspirantes que buscan llevar a la entidad contralora. Miembros de la comisión dieron a conocer la importancia del proceso y del perfil que debe asumir el próximo titular de la Contraloría General de Cuentas. Bueno, es sumamente importante porque el Contralor General de Cuentas, evidentemente, pues se supervisa todo lo que son las cuentas de toda la nación. No hay la premura de una fecha determinada porque ya el día 13 asumió el director de Probidad y por tanto la comisión seguirá los plazos razonables que permitan una elección correcta del Contralor General. Dentro del perfil hay elementos que fija la Ley de Comisiones de Postulación, en donde hay toda una serie de requisitos académicos, requisitos éticos, requisitos profesionales, requisitos de proyección social. Por tanto, ese tipo de elementos hay que tomarlos en cuenta. El 23 de octubre se hará la convocatoria para postulación de Contralor General de Cuentas y la recepción de expedientes estará habilitada del 24 al 30 del mismo mes. Los expedientes de las personas que hayan cumplido con los requisitos y hayan aprobado las pruebas correspondientes serán enviados al Congreso de la República el 5 de diciembre.
La Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República explicó que para el proceso de dar trámite a la solicitud de cese de funciones del Procurador de Derechos Humanos Jordán Rodas, solicitado por el diputado Fernando Linares Beltranena, inicia con la repartición del caso para cada uno de los diputados que integra dicha comisión y que analicen ellos los 20 que la integran los hechos relacionados. Posteriormente deben de recibir un informe, el cual envíe el Procurador de Derechos Humanos y en su momento votar cada uno de los diputados si dan lugar a los señalamientos en contra, ¿verdad? Y si hay una mayoría de votos, se podría dictaminar en su momento favorable la solicitud, la cual todavía sí deberá de pasar al hemiciclo para que el Pleno someta a consideración primero y a votación luego la separación del cargo, en todo caso, del Procurador Jordán Rodas de los Derechos Humanos. De esta forma vamos a una pausa comercial, regresamos enseguida. Somos a la medida. Hablemos acerca de las graduaciones. Este año más de 172,000 estudiantes de diversificados se graduarán. Sin embargo, autoridades de educación reconocen que el conocimiento en matemática y lenguaje siguen siendo muy bajos. Debido a los bajos niveles en matemática y lenguaje, se evalúan las estrategias que serán adoptadas en las pruebas diagnósticas de 2019. La expectativa nuestra va a que mantengamos una pequeña mejora en el área de lectura, ojalá llegáramos al menos al 35%, y por supuesto la esperanza de este servidor en particular es que se vuelva a subir más en el área de matemática que en el área de lectura, como sucedió el año pasado, porque estamos muy bajos. Pero ese es un trabajo que hay que fortalecer mucho, se están analizando muchos escenarios de cuándo es el momento propicio de hacer las pruebas, qué nivel de exigencia tienen que tener y qué valor debiera de tener para un alumno la prueba. En los próximos meses se tendrán los resultados 2018. Sin embargo, el promedio es de 1 de cada 10 estudiantes obtiene una calificación satisfactoria en las pruebas de matemática. 9.75% salió calificado como aceptable. Es decir, es bajo. Redondeándolo es 1 de cada 10, ¿verdad? O sea, 1 de cada 10 tiene las competencias básicas mínimas en el área de matemáticas. Para mejorar el análisis de los distintos sectores productivos del país y su incidencia en el desarrollo económico, el Banco de Guatemala dio a conocer en este día la actualización al Sistema de Cuentas Nacionales 2018 y cambio de año de referencia 2013. Anteriormente se evaluaban 30 actividades productivas. Con este nuevo sistema se detallan 105, dentro de ellas enseñanza, salud, actividades inmobiliarias, entre otros. La pregunta relevante acá es por qué es necesario realizar la actualización del año de referencia de las cuentas nacionales. Existen varias razones, pero principalmente vamos a resaltar algunas, y la principal es porque debemos captar los cambios estructurales que se dan en el aparato productivo del país. Uno de los temas que se incluye es el aporte de la informalidad a la economía. Este nuevo sistema podría actualizar el nivel de crecimiento del país el próximo año. Lo que vamos a manejar son 17 agrupaciones. Esas 17 agrupaciones tienen algunas que son coincidentes, ¿verdad? Como la agricultura, la explotación de minas, el suministro de electricidad. Por ejemplo, pero tenemos algunos cambios, por ejemplo, en las industrias manufactureras, que ahora hay una actividad que va a trasladarse de la industria manufacturera, por ejemplo, a la información y comunicaciones, también del transporte, almacenamiento y comunicaciones. Ahora vamos a tener una división que se llama transporte y almacenamiento. Habrá otra parte de esta actividad que es información y comunicaciones, y otra para actividades de servicios administrativos y de apoyo. El nuevo sistema de medición entrará en vigencia el primer trimestre del próximo año y los resultados podrán ser utilizados a partir del segundo semestre. Con este cambio, autoridades de la Banca Central aseguraron que Guatemala se ubica junto a México, Chile, Ecuador y Colombia como impulsores de reformas económicas a nivel latinoamericano.